Bueno, bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos en vivo en Bravo TV, vamos hasta las 12 de la noche. Gracias por acompañarnos y además lo vienen haciendo de una manera muy sostenida, que se ve en los números, pero sobre todo se refleja en los comentarios, en los rebotes, en las cosas que ocurren en la calle, lo que se dice respecto de lo que pasa en cada emisión de QR y sepan que lo valoramos mucho y como les decimos siempre, nos llena de responsabilidad también. Bueno, quiero contarles una breve historia. Ariel Pirosanto, un compañero grafista. Grafistas son los que, redactan, escuchan con mucha atención el programa y redactan los grafs, lo que ustedes ven abajo en el zócalo del programa. Son los productores de graf, de los zócalos, insisto, para ir anclando en texto lo que vamos compartiendo en el programa. Y el año pasado, Ariel Pirosanto, en otro canal, en A24, un muy querido compañero, gran persona, sacó una frase de la galera que a mí me pareció brillante, de las frases más útiles que encontré durante todo el año pasado para explicar en una sola frase algo político, un concepto político que a veces de mucha explicación queda en la nada, pero en una frase se entiende todo. La frase de Ariel Pirosanto fue: la casta tiene PAMI. Cosas en el sistema previsional, en jubilados y jubiladas, algo que nadie puede negar, pero que comunica algo de una manera muy llana y muy directa. Bueno, ayer Hernán Lecher, él dice que lo viene diciendo, quizá no le prestamos la suficiente atención. Ayer Hernán Lecher encontró o ideó otra frase de esas que me parece que son muy importantes y que nos ahorran un montón de explicaciones. La frase es, y viene con portada: el ancla sos vos. El ancla sos vos. ¿Por qué lo del ancla a esta altura? Bueno, el ancla es qué cosas son las que están tirando para abajo la inflación. Lo viene explicando Hernán, lo viene explicando Guido Bambini en QR hace mucho tiempo. Pero básicamente lo que dice, mirá, la razón, ahora viene la parte en que hay que explicar lo que no hay que explicar, por eso es la efectividad de la frase. Pero básicamente que el secreto, el truco de este gobierno para mantener una inflación baja hasta ahí, para haberla bajado de la manera que lo hizo comparado de lo que veníamos. Después tiene el desafío de ver cómo rompe el 1.5, el 1.6, otra historia. Pero el secreto, el truco, es que vos no tengas guita en el bolsillo para convalidar precios más altos. Ahora lo vamos a volver a hablar. Esa es una de las anclas más importantes. El ancla sos vos. El ancla es que vos no puedas ir a un boliche, al de la esquina, al que tenés al lado del edificio, al almacenero, y que el almacenero, por más que le aumente las tarifas, por más que aumente el dólar, vamos a hablar de eso, hoy el gobierno intervino muy fuerte, porque parece, no, lo había dicho Mondino, economista, después se integró el gobierno, fue canciller del gobierno, lo había dicho en su momento. El secreto es que no tengas guita para que cuando entres al boliche, el comerciante no pueda subir el precio, porque si él sube el precio vos no lo comprás. Y vienen pasando de estas cosas un montón. Ayer las vimos y hoy las vamos a repetir. Vamos a arrancar con 3 o 4 ejemplos muy al voleo y algunas tienen que ver con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de alquileres, de lo que está pasando con alquileres. Viene Gervasio Muñoz. ¿Por qué? Porque los alquileres están zarpados respecto a la inflación. Miren este cuadro, miren esta gráfica, que vamos a explicarla después más adelante con más detalle. La inflación general del mes de junio, 1,6%. Pero miren lo que está pasando con los alquileres en distintos lugares del país. En el Gran Buenos Aires, 4,5. En la zona pampeana, 6,4. Noreste, 8,2. Noroeste, 4,4. Cuyo, 5,6. Patagonia, 8,6. Es decir, esta es la pregunta clave para entender que el ancla sos vos.
¿cuánta plata queda disponible del presupuesto familiar para otras cosas que no tengan que ver con los gastos que no podés zafar? Las tarifas, los alquileres. Son datos muy importantes y sobre todo porque empiezan a pegar en algo que se supone no es muy variable, no puede ser muy variable, que son los alimentos. No se puede dejar de comprar alimentos. Se está comprando menos, después lo vamos a ver. Pero empieza a ocurrir otro fenómeno que también demuestra que el ancla sos vos, que la razón de una inflación que el gobierno celebra es que vos la estés pasando mal, que tu presupuesto familiar no alcance, que tiene que ver con el endeudamiento. Para mí un tema muy subestimado, muy poco tocado. Se lo menciona, pero no tan a fondo. Miren esto que ayer observábamos en el programa del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Se hizo una pregunta: ¿usted y su grupo familiar durante junio del 25 debieron financiar alimentos? Sí, con tarjeta de crédito 44.7. Miren lo que sigue: fiado 36,1%, no 10%, y sobre el final 7,8% piden dinero prestado. Pero entre tarjeta de crédito y fiado suma aproximadamente casi un 80%. Es impresionante, eso es una tragedia familiar, porque impacta incluso en el ánimo, en la autoestima, porque además en medio de la meritocracia te hacen creer que en realidad es culpa tuya, o que no peleaste tu salario, que no encontraste mejor trabajo, que tenés un trabajo, que no pudiste conseguir algo mejor, que no trabajás lo suficiente. Es tremendo, es dramático. Después el tema de las tarjetas de crédito, lo que empieza a ocurrir es que un mes, porque al otro mes tenés que volver a tarjetear alimentos. Entonces no llegas a cubrirla y se va acumulando y después se hace un desastre. Se hace un desastre. E insisto que impacta en la salud mental de esas familias y de esas personas en particular, trabajadores y trabajadoras, que se rompen el lomo, que laburan muchas más horas de las que deberían laburar para tener una vida más o menos razonable, entre ocio, compartir con familia, compartir con amigos. Miren lo que nos viene mostrando Guido Bambini y Hernán Lecher, trabajo del CEPA respecto de salarios. También para seguir insistiendo con la idea de que el ancla sos vos. La base es 100, partimos de 100 en noviembre del 23. Miren lo que pasó, con privados registrados empatan y hasta ahí, casi que pierden, pero es un porcentaje muy menor el de privados registrados. Públicos registrados, miren, 84,7, miren lo que perdió. 15 puntos. En la media, los registrados en general, 93,7, pierden 7 puntos, un poco menos. Y acá no estamos hablando de los no registrados. Este es el truco. Este es el chiste. Por eso el ancla sos vos. Y esa es la razón por la cual, porque todavía no terminamos de entender esto del todo, mayoritariamente, es que el gobierno logra eso que mostraba Raúl Timerman recién, que la sociedad tenga una valoración muy importante de haber bajado tanto la inflación y sostenerla en ese 1,6 que parece poco, comparado con el Grupo A, en aquellos años donde Patricia Bullrich y Sturzenegger mostraban en el Congreso lo que no le creían al INDEC. Bueno, es exactamente lo mismo, pero está bien, es cierto, hay que darle crédito al gobierno que lo bajó de esta manera, pero lo bajó de esta forma. Lo bajó con el truco de que no podamos tener más plata en el bolsillo para convalidar precios que aumenten. Acá hay un problema muy serio para los comerciantes. Porque si a los comerciantes les suben los costos fijos, por ejemplo el alquiler, por ejemplo las tarifas aunque estén un poco pisadas, pero tiene menos ventas. Ayer un almacenero dijo, el peor año de mi vida, el peor año de la vida, dijo el almacenero, en términos de venta. En algún momento no le va a dar la cuenta, porque empieza a entregar utilidades, empieza a entregar ganancias, en algún momento no va a llegar. Empatar va a ser un buen mes. Pero la cosa parece irse a pique, sobre todo porque el dólar parece descontrolarse, y en un rato esto lo va a explicar con más detalle Hernán Lecher, porque hoy el gobierno intervino muy fuerte. Parando una corrida, pregunta de alguien que no sabe mucho del tema, pero que se deja llevar por alguno de esos títulos. Lo vamos a hablar en un rato, insisto, con Hernán Lecher con más precisión. Viene Julieta Weisgold, especialista en comunicación política, porque lo que se pregunta, Julieta, y es muy interesante la pregunta que se hace, es las bravuconadas, el discurso violento a Milei, ¿le va a seguir sirviendo de la manera que lo hizo hasta acá? Primero para llegar a la presidencia y después, bueno, para hacer lo que hizo hasta este momento.
Vamos a charlar también con Pedro Peretti, porque hoy el presidente se reunió con la sociedad rural. La verdad que esa reunión fue disparatada. Disparatada. De la mesa enlace. Patronal agropecuaria y otros que están tratando, al grito de "yo te admiro, Javier", tratando de contener una escena, sobre todo alrededor del tema retenciones. Y vamos a hablar también con Martín Granovsky. ¿A qué se está dedicando Daniel Scioli hoy? ¿Se acuerdan del gobierno anterior, de lo que era el Frente de Todos? Bueno, funcionario de turismo del gobierno de Javier Milei, y no está atento al problema de la balanza turística, está muy atento al tema de los carpinchos en Nordelta, así como lo escuchan. Un ratito lo vamos a compartir. Y una última cosa que quiero contarles para que se queden hoy hasta el final en QR. Hay una disputa muy fuerte entre Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, empresario argentino o uruguayo. Bueno, depende de dónde se hace su riqueza y dónde eventualmente paga los impuestos. Con la provincia de Santa Fe, Puyaro, no solamente con Puyaro, también la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque son provincias que cobran más ingresos brutos de lo que quiere pagar en realidad Marcos Galperín. Y entonces, ¿qué hace? Cambia las tarifas. Es una discusión sumamente interesante que, más allá de los personajes, nos devuelve al gran problema de este momento, problema mundial, que es corporaciones versus estados. Los estados, en tanto, regulando, poniendo las reglas de juego para tener sociedades donde más o menos se pueda vivir dignamente, y las corporaciones que se sienten muy poderosas y quieren arrasar con todo, romper con cualquier frontera. Arrancamos QR y arrancamos, como siempre, con las voces del día. Porque esta campaña que a mí me hicieron es algo un poco distinto de una fake news. Acá se quiso infligir dolor. La ANAC jamás registró este avión. Lo que aportamos fue que no hubo un solo viaje, sino que hubo 7 viajes. Acá hay una relación política y económica entre el gobierno nacional de Leonardo Scaturice. Por supuesto está abierta la puerta para un montón de negociados. No tenemos para la carne, no tenemos para la verdura, no tenemos para la fruta. Lo mismo que hacen con el impuesto a los combustibles, que no se lo pasan a los gobernadores. Esto que corresponde a los más pobres, se lo quedan ellos también. Tema INTA dice hablen con Sturzenegger, y en cuanto a las economías regionales y la agricultura familiar, dice miren, no es mi tarea. Hizo un montón de interpretaciones políticas que no vienen al caso porque a mí no me interesa, yo quiero producir y no me importa si se peleó con los gobernadores, con la vicepresidenta. Esos derechos de exportación, que es el impuesto más nefasto para una producción, lleguen a cero. No dio tiempo, pero sí la convicción clara de que este es el camino. Más del 90% de la producción va por nuestras rutas nacionales, la conectividad del país está en peligro, la soberanía del país está en peligro, el turismo, la salud. Es muy importante mantener nuestras rutas. En los países que tienen una estabilidad macroeconómica, la inversión privada en infraestructura no supera el 15%. Te despidieron del INADI, te fuiste a tu casa, ¿no? Agarrás una aplicación. Sí. Salís con tu auto, con tu celular, laburás 8, 9, 10 horas diarias. No te termina de alcanzar. ¿Qué haces? Le decís a tu hijo, ahora anda vos a hacer un par de horas. Y por ahí tu hijo estaba estudiando, estaba inactivo para las estadísticas laborales. Estadísticamente vos ahí tuviste que se creó un puesto de trabajo. Milei no presenta el presupuesto porque debería mostrar todo este desastre que han hecho con la deuda. Lo que se vive en Argentina es una crisis de deuda pública. El gobierno seguramente trate de destacar aisladamente este dato de la inflación. Tampoco es un secreto que ayer puse el noticiero de Telefe Noticias y junto con el dato de inflación había una nota larga sobre el aluvión de importaciones y una nota larga sobre los locales que están cada vez más vacíos. Todo el 2024 fue muy malo y el 2025 la verdad que sigue igual. Hay varios colegas que están decidiendo cerrar turnos para ahorrar personal, que te diría que es la antesala de que si no levanta, cerrar. Es un verso eso de la inflación. Nos tiene con eso y nos aumenta por todos lados.
No, no va más esto. Va a llegar un momento que vamos a tener que salir a la calle. Muy interesante las voces del día. Gran abrazo a Luis Campos. Qué lindo verlo. Claro, por la mañana tiene menos obligaciones y ahí va, pero muy claro en esto del empleo, ¿no? Y del pluriempleo, del multiempleo, que en las estadísticas registra determinada cosa, pero en la calidad de vida de esa familia una muy, muy distinta. Y el empresario de Palermo es un gran ejemplo del ancla sos vos. Hernán Lecher, te dije que íbamos a hacer de eso una portada. Sí, está muy bien. Extraordinaria síntesis, mi amigo. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Hola, estamos? Martín Granowski, ¿cómo están? Buenas noches, bien. Bueno. El tema del ancla es que quedas abajo, ¿no? Abajo del agua. Bueno, claro. Sí, claro. el que hace que el barco no se mueva. Claro. Depende de terminar, es probable que te termines ahogando. Claro, sí. el tema es quién termina ahí. Bueno, enseguida vamos a hablar también de lo que hoy ocurrió en la comisión de, si no me equivoco, Mujeres y Diversidad, y estuvo Julia Mengolini. También estuvo junto con Juan Grabois en la Facultad de Derecho también durante la tarde. Vamos a contar un poco cómo está viviendo, cómo es el día a día de Julia Mengolini, y vamos a escucharla a ella, un relato tremendo, porque hubo una charla muy interesante que tenía que ver con inteligencia artificial y violencia estatal. Miren qué tema, miren qué agendas, ¿no?, que hemos logrado construir en estos tiempos. Pero bueno, nos vamos a meter con Hernán Lecher en el tema del dólar, una de las agendas del día, uno de los temas del día, con esta portada que inauguramos en estos días, Jorge de Escalada. Anda trepando. Pero me parece que hoy alguien lo quiso bajar, y quizá con todo éxito. Ahora nos va a explicar Hernán un poco mejor el asunto. Bueno, ¿qué es lo que pasó hoy, Hernán? Le tiraron con un par de cosas. Vos decías hace un ratito, ¿corrida? Sí, corrida. ¿Corrida? Te digo corrida autoinfringida. Peor aún, corrida autoinfringida. El gobierno se metió en este berenjenal en buena medida solo, en el marco de un escenario estructural que venimos hablando, ¿no? Porque vos me decís, pero Hernán, hace unos días que vos venís diciendo que hay pocos dólares. Bueno, en ese escenario, el gobierno fue y se tiró un tiro en el pie. Con una cuestión que hoy debatíamos con algunos colegas y demás, respecto de cuál fue el origen de esto. A ver, el origen está claro, hay una liquidez fenomenal, producto del desarme de las LEFI. Las LEFI son un bono del tesoro que tienen los bancos comerciales, pero tiene un asterisco que hay que ponerle. Es decir, el tesoro le debe a los bancos comerciales. ¿Estamos bien? Vamos a hacer un día un grafiquito así retomamos. Pero le deben a los bancos comerciales. Te lo explico con dibujito, sí, ¿no? Sí, me encanta. Estaría muy Gran bien. sección. Ahora, el Banco Central es garante de ese bono. Sí. Entonces los bancos comerciales saben que en cualquier momento van y le dicen, dame el FT, y el Banco Central termina emitiendo. El gobierno quería eliminar esas Emite LEFI. para cumplir con esos bonos que tienen los bancos privados. Sí, ¿Bien? en realidad te lo tiene que pagar el Tesoro. Sí. Pero el garante es el otro. Bien. Entonces el gobierno quería eliminar o sacar las LEFI y darte una LECAP, que esa no tiene garantía del Banco Central. LEFI es uno de estos bonos, LECAP es otro. Claro, el LEFI tiene el Banco Central atrás, Sí. la LECAP no. Bien. Bien. Claro, para los bancos no es lo mismo que esté el Banco Central o que no esté el Banco Central. Y esto se venía discutiendo. Yo no sé si te acordabas que acá hablábamos que hubo una licitación, la última licitación, el gobierno la vendió como 300% de roleo, pero cuando vos la leías decías, pero che, te faltan 10 billones de pesos porque las LEFI no se renueva más. Sí. Con lo cual hay 10 billones de pesos, ¿qué onda? Es decir, que no se prorrogaron esas deudas. Claro. Bien, entonces quedaron... Vencieron las LEFI, Sí. el Banco Central, Sí. porque es el garante, le dio los pesitos a los bancos comerciales. Los bancos comerciales no compraron LECAP, no Sí. suscribieron LECAP, Sí. para ser preciso. Y entonces había mucho Mucha efectivo plata, disponible. mucha liquidez en la calle. Y Sí. nos preguntábamos, che, ¿y eso qué onda? ¿A dónde va a ir? ¿Y qué onda? Claro. ¿Y qué onda? Jorge. Bueno, da la impresión que en realidad, y acá me detengo un segundo, hasta ayer hubo algunos, digamos, ya veníamos viendo tensiones, pero hoy se disparó. Y la verdad, Caputo tiene esa capacidad extraordinaria de él, ¿viste?, generar la corrida él mismo. Bueno, ¿qué pasó ayer al final de la rueda a la par del anuncio de la inflación? Lo dije anoche acá. Sí. Anunciaron una nueva licitación para mañana. Mañana miércoles. Claro, uno podría decir, te acomodó porque con el excedente de liquidez bajó mucho la tasa. Y entonces, claro,
con la tasa tan baja, el carry se fue al demonio y... Es decir, no es interesante. ¿Dónde vamos? Claro. Bien, entonces para evitar eso, dijo, no, vamos a hacer una nueva licitación del ECAP, así te pagamos una tasa de interés más alta. Fuera de programa. Fuera de programa. Diría Y Lelutier. vos dirías, bueno, la tasa de caución tuvo impacto sobre la tasa, sí. El problema, te diría más en clave de lectura política, te Sí. diría del inversor, dijo, pero si están haciendo esto, chicos, me preocupa más que antes. Es porque es tan complicado. Claro, con lo cual hoy arrancó horrible. Hoy horrible. Ahora te voy a mostrar, vamos a los gráficos. Pero vos hablás de corrida autoinfligida. Claro, porque Te van a decir el problema- Mandril, te van a decir Econochanta, Hernán, ¿estás seguro de Claro, lo que no estás sé, diciendo? sí, que digan lo que quieran. Yo te digo, ¿quisiste salir de las LEFI? ¿Estaba previsto la salida de las LEFI? Sí. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque hace 15 días nos corrían con esta boludez, perdonen el término. Sí. No me decía, usted, hace 2 o 3 días nos decía, no, pero las LEFI estaba... Nosotros describíamos esto en las redes, estoy hablando, decía, pero nosotros ya teníamos previsto y nos mandaban el comunicado, o en realidad los lineamientos de política económica que decían vamos a salir de las LEFI. Y efectivamente, el problema es que saliste mal, maestro, recontra mal calibrado. ¿Te creíste? Y generaste esa ida al dólar. Sí, pero además porque creo, viste que el gobierno se hace el prepotente y va al frente siempre con todo. Ujú. Podemos concluir, ahora vamos a la cuestión cambiaria, pero en la cuestión monetaria, los bancos le torcieron el brazo, pero le recontra torcieron el brazo. ¿Por qué? Porque sí, porque los bancos le dijeron, sí, me querés llevar al ECAP y yo no quiero. ¿Y ahora qué hacemos? Y el gobierno le dijo, mira qué piola. Me querés llevar algo que no tiene el respaldo Claro. del Banco Central. Mirá qué piola. Y ahora cuando no haya más LEFI, ¿qué vas a hacer? Bueno, esto le dijo. Voy al dólar, comprá campeón. Claro. Con lo cual, te resumo lo que pasó en términos monetarios. Lo traje. Desarmaron todo lo que habían dicho que iban a hacer. La tasa ya no es más endógena, porque te subieron la tasa. Mañana hay una licitación que además, como la tasa endógena se define en el mercado, yo no Ujú. tengo que ver. Bueno, ¿qué no tengo que ver? Ahora la definió el Banco Central, si no se iba todo al demonio. Peor aún, te fijaron una tasa de caución del 35%, así que mañana la licitación medio que tiene ese piso. Y la tasa antes de esto era más baja, con lo cual la chocaste toda. Bien. Interviniste, los dólares paralelos, todo mal. Bueno. Y además ahora, medio que no te creen. Con lo cual volviste varios pasos para atrás. Vamos a ¿Qué los es datos esto? cambiarios de hoy. Esta es la evolución del dólar. La verdad que la gráfica, acá me hago cargo, no fue muy ilustrativa, pero acá vemos el salto del dólar tal como habíamos mencionado ayer. Olvídense de la línea naranja, porque la verdad que en esto confunde. Veamos la azul. ¿Ves que está muy por arriba de todos los Sí. datos que habíamos visto Es la que habíamos en visto el día ayer. de ayer? Claro, esto. Y digo, no ayuda demasiado porque con la intervención terminó en 1260. Bajó un poquitito. Pero llegó a 1280, 1290, perdón, el oficial, Ujú. mayorista, porque el del Banco Nación llegó a 1305. Bien. Pero los 1300, y operó prácticamente todo el día, salvo al final, cuando intervinieron, por arriba de los 1300 habló del dólar del Banco Nación. Bueno, acá se tiraron sobre la bomba, diríamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Esto era lo que te decía recién, es el anuncio en De el la marco de la licitación de extinción- mañana. de la extinción de la LEFI. Esto fue el lunes. La Secretaría de Finanzas anuncia una licitación fuera de calendario. Fuera de Es calendario. Marcos Mustok diciendo Claro, fuera de sí, sí. programa. Para el miércoles. Bueno, y ahí tiene la descripción. Ves que licitan LECAP y BONCAP Bien. para estos días. Con otra que le ganó los bancos en esta. Estas son bonos, las LECAP, con vencimiento cada 15 días. ¿Y eso qué significa? Y que si querías tener un poquito de tranquilidad, no estás ganando tranquilidad. Cada 15 días tenés un botón Vamos de a tener vencimiento. una escena parecida a esta. Claro. Y este es un anuncio del día de hoy que también desanda lo que habían dicho. ¿Qué hace acá? Premia el encaje. Bueno, empezaron a manotear todo lo que tenían para tratar de que los pesos se quedaran en algún lugar y no fueran contra el dólar. Esto es, bueno, si se quedan en encaje, si hay más encajes de lo que tenés obligatorio, yo te lo premio al mes siguiente porque el excedente te permito que el mes siguiente lo use para otra cosa. Y te lo voy como a descontar del encaje del mes siguiente. Bien, todas cosas a contramano de lo que venían haciendo. Sigamos. Política monetaria y cambiaria a contramano de lo que venían haciendo. Acá tenés la tasa de caución. ¿Ves? Veníamos más o menos por acá. ¿Qué es Tiene la un poco tasa de caución? La tasa de caución es, yo dejo la plata a un día en el Banco Central. Ujú. ¿Cuánto me das? Bien, ¿cuánto me remunera? Está por abajo
de cualquiera de las otras inversiones que vos puedas hacer. Sí. Digamos, es como un piso esto. Entonces, de última la dejo ahí. ¿Se entiende? ¿Cuál es el tema? Bueno, veníamos por acá, sigue un poco la evolución de la inflación, porque está obviamente, si baja la inflación, la tasa obviamente va a bajar. Estábamos acá. Ahora, esto es lo que pasa con el desarme de las LEFI y la liquidez. La tasa se va al demonio. Se vuelve muy poco interesante. Claro, se cae muchísimo. Y esta es la intervención. La llevan acá. Para que sea interesante y para que todo eso no vaya a dólar, Bien, igual ya... claro. Y vaya Quedaste ahí. un poquitito acá, Sí. si no, te pago caución. Eso hace subir el resto de las tasas. No estoy repitiendo lo que va diciendo Ana, estoy tratando de entenderlo y acompañarlo en algo que es muy técnico, pero lo que sí comprendemos es que se le escapó el dólar y sobre todo por decisiones que toma el propio gobierno y tiene que empezar a tomar decisiones a contramano de lo que viene pregonando, a contramano de su dogma. Es decir, interviniendo en cuanta variable tiene a mano, porque el tema del dólar se está volviendo un problema muy serio y hoy se le escapó fuerte. Acá me meto en una cosita. Ya sé que estamos hablando de... Estamos en alto level en esta Sí, discusión. muy técnico. Sí, ténganme paciencia. Sí. Si no se entiende, nos escriben y lo putean Yo a Pablo. repregunto, sí. Pero en serio, porque estamos discutiendo política monetaria y cambiaria a la vez en el escenario actual. Acá no vamos a bajar Y vos y decís, decir... no, las no. dos cosas, Vamos a explicar política eso. monetaria y política cambiaria, el gobierno... Porque están linkeadas. Sí. Metió volantazos, digamos. Algunos, mi hipótesis es que todo este quilombo se origina en que el gobierno tiene una discusión con el Fondo Monetario diciéndole no necesito dólares, porque los dólares que tengo en el Banco Central y los pesos que están en circulación más o menos machean, entonces no tengo problema. Sí. Bien, y creo que comete el error creyendo que eso es así y desarma las LEFI a las patadas. Hay otro compañero que discutíamos hoy me decía, no, para mí es otra hipótesis. Él me decía, ellos quieren bajar la tasa, es decir, algo de esto autoinfringido, estaba buscado, pero no a este nivel, pero un poco acá, porque tienen otro quilombo, que es que se les planchó la demanda de dinero. ¿Qué es la demanda de dinero? Básicamente los créditos, la toma de deuda. Cuando vos tomás créditos, apalancás la economía. Entonces el gobierno cree que para hacer crecer la economía tienen que crecer los créditos sobre depósitos, sobre todo, no importa, la demanda de dinero. Es decir, voy a pedir un crédito para hacer algo. El problema es que esto se planchó hace un poquito más de un mes. Y se planchó con un agravante, lo que vos dijiste al inicio. Gente endeudada que no puede pagar la deuda y máximo de cheque rebotado. Con lo cual dijo, che, bajemos la tasa a ver si acomodamos un poco este quilombo. Sí. Porque hasta hace un mes venía creciendo y ahora se planchó. Bien. Bueno, se le fue la mano, dice este compañero. Se le fue la mano. Puede ser, cualquiera de las dos alternativas son válidas. Lo cierto es que acá rompieron todo lo que habían dicho ellos que iban a hacer, porque habían dicho que la tasa no la iban a intervenir, lo cual era un objetivo buscado razonable. Lo cual demuestra el problema en el que están y el mercado lee, o los actores de la economía leen esto. Sí, claro. Y ahí viene el problema que vos decías. Los corrieron, te diría. Y vamos, no sé, ¿me queda alguna más? Sí, una más. Bueno, la intervención en futuro, ¿no? Lo bajaron así. Esto es lo que pasó hoy y esto es lo que pasó hoy después. A ver, explica. Intervención a futuro es tratar de establecer un valor del dólar hacia adelante. Sí, con la expectativa, operar sobre la expectativa futura del tipo de cambio. Esto es una operatoria que se hace en pesos, pero yo te digo, mirá, si el dólar va a estar más arriba de que X valor, yo te pago la diferencia. Entonces te garantizo pesos, pero a un valor de dólar que vos creés que podría llegar a estar. Bueno, si yo te opero, te hago esto y te vendo, estas son ventas de dólar futuro, bajo ese valor y trato de aquietar las cuestiones, además de que van pesos para acá, digamos, para esta operatoria, entonces la acomodo un poquitito ahí y no me tensa las dos cosas, la de tasa de caución y esto, operaron sobre la misma cuestión. Bien. Todo este quilombo es el que tenés hoy. El problema es que todo esto era como la previa de la fiesta negra, diría, porque todo el quilombo era agosto, septiembre, octubre. ¿Se entiende? Si el quilombo del dólar lo ibas a tener después, no ahora. Claro, el tema era llegar a octubre, que eventualmente después eso, resolverlo más adelante. Con lo cual te agregaste a la pregunta gran problema. ¿Llegan a octubre? Vos hoy respondés no. Desconozco a qué te referís con llegan. No, me refiero a si tienen esta variable controlada, que es la variable que le importa. Bueno, a mí me parece que el problema de fondo, lo que a veces en economía llamamos fundamental, no está resuelto. No tienen dólares para enfrentar la demanda de dólares hacia adelante, así que tensiones vas a tener, lo dijimos, lo venimos diciendo hace rato. Esto que pasó ahora es un adicional.
Bien. ¿Se entiende? Bueno, siempre puede aparecer en un mundo loco, 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 gran película por otra parte, el mundo está loco, 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 siempre puede aparecer una mano amiga, ¿no? Que es, por eso ayer nos parecía tan importante esa imagen del presidente Donald Trump quedándose en la celebración del Chelsea y levantando el trofeo del Mundial de Clubes. Está dispuesto a hacer cualquier cosa, con Brasil lo mismo. Quizá puede aparecer alguna mano amiga, insisto, para contener, pero lo que cuenta Hernán es, hay problemas con el tema del dólar. Hoy, Espotorno es un economista que era parte del consejo asesor de Milei, después dijo algo, levantó la mano y dijo, a mí me parece que esto no es tan así, lo volaron a Espotorno hace ya bastante tiempo, pero dijo algo muy interesante en una entrevista, dijo que lo que estaba conteniendo efectivamente el hecho de que los problemas del dólar no se pasaran a precios era la caída de las ventas. Por eso está tan relacionado lo que les decíamos en el comienzo del programa y esto que cuenta Hernán. Y entonces volvemos a la conclusión que es nuestra portada. Que el ancla sos vos, que en este momento, lo que más allá del tema del dólar, lo que está sosteniendo el tema precios, tiene que ver con lo que está pasando en las economías familiares y que no hay plata para acompañar aumentos de precios que eventualmente puedan surgir si es que el dólar se escapa un poco. Bueno, hablando de lo que nos pasa a las familias, de lo que le está pasando a cada trabajador, trabajadora, en su propia economía cotidiana, hay un elemento que no queremos dejar pasar y tiene que ver con los alquileres. Por eso está con nosotros Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. ¿Qué haces, Gervasio? ¿Cómo te va? Bien, ¿ustedes? Bienvenido. Gracias. Gracias por estar. Bueno, compartimos una placa. Si querés podemos partir de ahí, Juli. Podemos retomar la placa de los aumentos de alquileres vinculados a la inflación general. Ayúdanos, Gervasio, a leerlo, pero parece bastante claro. Si la inflación fue 1,6 en junio, mirá los alquileres y mirá la diversidad además en todo el país, ¿no? Si en el Gran Buenos Aires 4,5, en el noreste 8,2, en la Patagonia 8,6. ¿Qué características tiene el problema de los alquileres en este momento, Gervasio? Ahí me parece que hay un dato que se viene repitiendo, o dos datos que se vienen repitiendo desde que se terminó la ley de alquileres o empezó el decreto 70-2023. Así que lo regule el mercado, Exacto. que el Estado no intervenga. Exactamente. Aunque el Estado intervino, porque en realidad el decreto 70-2023 no dice no hay más ley de alquileres y fin. Dice no hay más ley de alquileres y ahora existen estas regulaciones. Esas regulaciones son profundamente perjudiciales para los que alquilamos, ¿no? Pero ahí hay... Interesante el tema, porque no es que entonces que el mercado decida. Es el Estado re-regulando, sí, por supuesto, a favor... interviene para peor. De propietarios, para peor de inquilinos. Claro. El Estado intervino y fijó algunas reglas sí. que son terribles y son bastante insólitas. O sea, en la actualidad no hay país que tenga estas reglas para alquilar. Nos tendríamos que remontar a 1920 en Argentina para encontrar algo más o menos parecido. ¿Sí? Bueno. Es un anhelo de Milei, ¿no? Esa etapa de la Argentina. Sí, más sí, en eso ¿Fue la huelga de inquilinos? 1907. No, nos vamos acercando. Nos vamos acercando, ojalá. Y entonces ahí hay dos datos. Uno, que desde diciembre del 23, desde el decreto, los alquileres aumentan muy por encima de la inflación. Lo podemos ver ahí, mientras la inflación del mes pasado fue 1,6, tenemos aumentos que triplican, pero esto quintuplican. no pasó solo en junio, sí, esto viene ocurriendo sistemáticamente. Esto viene ocurriendo, por ejemplo, esto es de junio, en mayo la inflación fue 1,5 y los alquileres en Gran Buenos Aires aumentaron 7,2. Ah, ¿sí? Esto se viene repitiendo. Sí. Y el otro dato es Patagonia. Lo de Patagonia es dramático respecto a aumento de los alquileres respecto a inflación. Acá te diría, no es tan grave como en otras oportunidades en donde han aumentado en un mes 20%. ¿sí? Acá decís junio. Acá en junio, sí. Exacto. Bueno, y obviamente tiene que ver con que las reglas de juego las está imponiendo el mercado inmobiliario y son estas, obviamente. Nosotros medíamos lo que sucedió durante la vigencia de la ley de alquileres, esos cortos 3 años, y lo que sucede desde noviembre 23, diciembre 23 hasta hoy, y desde que asumió Milei hasta hoy, los alquileres aumentaron más que durante toda la vigencia de la ley de alquileres.
A ver, tenemos una placa, creo, de eso. ¿Y hay si la menos podemos oferta de compartir. alquileres al mismo tiempo? Hay más oferta. ¿A esto ¿O hay te más? referís? Lo que no se puede es que no se puede alquilar. No hay plata. ¿A esto te referís? No, otro No. cuadro, pero de todas formas un poco se puede ver. Este es el desde el 23. Acá lo que vemos es que el alquiler, desde que asume Milei, siempre está por encima de la inflación. Y en el anterior, en el gráfico anterior... Para acá, línea roja es inflación, alquiler es línea azul, siempre por encima. Aquel pico tiene que ver con... La inflación de diciembre... La devaluación. Con la devaluación, claro. La Bien. 25% creo que fue, sí, 25 y pico. Bien, muy bien. Bueno, ¿y la anterior decías? Y acá sí se ve durante la vigencia de la ley de alquileres, julio 2020, Sí. hasta octubre del 23, que es la primera reforma de la ley de alquileres en el Congreso, Sí. como el alquiler, que es la línea azul, siempre se mantiene, salvo algunos picos. Por debajo de la roja. Siempre por debajo de la inflación. Muy interesante. Que fue la estabilización del precio del alquiler por la ley. Diría Adorni fin, ¿no? O sea, vas con esto al ¿Sabes que juicio, Adorni, a la ley de hay un alquileres? dato gracioso o trágico, y es que Adorni, antes de que aparezca La Libertad Avanza, cuando era un operador de la Nación nada más, él publicaba opiniones acerca de los alquileres y decía que había que regularlos. Mira vos. Sí. Interesante, debe haber registro de eso. Hay registros, sí. Ahora, ahora opina todo lo contrario, como tantos. Yo creo que se lo tenés que mandar a, ¿cómo es? Fake78. Mandáselo. Bueno. Puede ser un... Capaz que lo pone. Bueno, a ver, hay algo que hace de manera muy interesante Inquilinos Agrupados, y es no solamente observar el precio de los alquileres, sino tratar de ver qué problemáticas tienen las familias que alquilan. Quiero preguntarte si sabes más o menos qué porcentaje de los ingresos de una familia inquilina se destina al alquiler. Nosotros tenemos el informe de junio, de primeros días de junio, en donde el 70% de los inquilinos destinan entre el 30 y el 50% de los ingresos totales del hogar a pagar el alquiler. De ingreso total del hogar. Exacto, no de un salario, por ni hablar, supuesto. claro, ni hablar de alguien que vive solo, eventualmente. Exacto. Y ni hablar de alguien que vive solo y con hijos. Exacto, sí. Sin contar además todos los otros gastos del hogar. Claro. Sí, solo alquiler. Solo alquiler. Solo alquiler. ¿Expensas está incluido? No. No, si incluís expensas es mucho más alto, por supuesto. Sí, claro. Porque además, esto que decíamos del decreto del DNU 70-2023, lo que dice es que se pueden cargar sobre los inquilinos todos los gastos del hogar. Por lo tanto, hoy no solo pagás el alquiler, hoy pagás el alquiler, el impuesto inmobiliario, por ejemplo, pero también, si el edificio entra en reforma, también lo tenés que pagar. O sea, pagás expensas extraordinarias. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hizo el decreto, una transferencia de ingresos de los inquilinos hacia los rentistas muy, pero muy fuerte, muy salvaje. Entonces, vos decías, ¿qué está pasando con la economía de los hogares inquilinos? Bueno, la contracara de eso es el endeudamiento. Muchísimo endeudamiento. Nosotros cuando medimos lo que sucede con los hogares inquilinos, preguntamos, por supuesto, condiciones laborales, estudios, y vemos que tienen altos niveles de estudios, trabajo registrado, ¿sí? En ese sector el endeudamiento es para comprar alimentos. Trabajo registrado, sí. Altos niveles de estudios, endeudamiento es la placa que para mostró alimentos. Pablo al principio del programa. No la vi. La que habíamos antes, o con tarjeta de crédito. De Córdoba, tarjeta de crédito en esa para placa, alimentos. Perdón, te recuerdo si no la viste. Te lo digo al revés. Solo el 10% no se endeudaba para comprar alimentos. Claro. Bueno, eso se ve muy fuerte. Y después nosotros medimos también opinión. Y después hay una opinión muy terrible acerca de la dirigencia política, la dirigencia sindical. Nosotros medimos las dos cosas. Dentro del universo familias inquilinas, digamos. Sí. Medimos si creían que la dirigencia sindical o los sindicatos
estaban ocupados o preocupados por el acceso a la vivienda. Y ahí nosotros también medíamos si estaban sindicalizados o no. 40% sindicalizado. Ahora es transversal que los que están sindicalizados y no, opinan que la dirigencia sindical no está ocupada en el problema de la vivienda. Pero es algo bastante lógico. Yo no recuerdo algún acto importante de la CGT. No quiero decir la CTA, no estoy tan seguro, pero... Tampoco. Bueno, de las centrales sindicales, CTA. está bien. De las centrales, vos estás afiliado a la CTA. Yo tengo cargo en la CTA. ¿Sos parte de la CTA? Sí. Ah, estás perdiendo la pelea interna. Mal. 10-1. A 0. En discursos de las centrales sindicales no aparece el tema alquiler, que es un tema del trabajador y de la trabajadora. No. Es una agenda, pero la una agenda de los argentinos hace mucho una tiempo agenda atrás, urgente. Sí. Eso es 1968. Exacto, ahí Cuando vos dijiste al pasar es hacelo. Es que el resto de la CTA, a ver si te entendí. El resto te dice, si te preocupa, hacelo vos. No, hay una situación que me parece que es bastante palpable, y es que sobre la situación de la vivienda no van a encontrar a nadie que hable. ¿Pero por qué? Y por eso vengo yo. ¿Por qué? Bueno, no sé, pregúntale a algún dirigente cuando venga. No, está bien, pero se supone que todos no tienen intereses. Se supone que una parte tenga intereses cruzados. Sí, me parece más dramático que eso, que los intereses cruzados. Intereses cruzados, estamos diciendo intereses inmobiliarios. Exacto. Que algún dirigente tenga negocios inmobiliarios. A eso me refiero. No sé, yo qué sé, el Senado, cuando vos mirás a qué se dedican de manera privada, la mayoría se dedica al negocio del agro, ¿no? Y después tienen posiciones diferentes sobre el campo. Sí. Yo no creo que sea tan importante eso. Lo que creo es que hay un acuerdo en la dirigencia, creo que también en la sociedad, de que la vivienda no es un derecho, es un negocio. Entonces, te dicen que la vivienda Cuando es decís el en la sueño. sociedad, es el anhelo de vivir de renta, el anhelo de tener una propiedad para poder alquilar y vivir de renta. ¿A eso te referís? Sí, no tanto eso, sino que hay una idea de que el problema de la vivienda se resuelve individualmente, sin intervención del Estado. Si no hay conciencia de que es un derecho que debe ser garantizado. Sí, y eso hay un acuerdo bastante importante sobre eso, acerca de que... Eso es premiley. Eso es premiley, te diría que es para mí a partir de una de las grandes victorias de la dictadura, de la última dictadura. Bueno, pero igual quizás es también... Hay una buena parte de la sociedad que piensa eso. Sí, no, eso digo. No sé si eso la decía. dirigencia en sí. No, eso dije, la sociedad en su gran parte cree que el problema de la vivienda se resuelve con guita. Lo digo porque cuando Milei elimina el procrear, no pasó nada, ¿viste? No pasó nada. No. Y hay un cuestionamiento, recién veía las placas de Timerman en Comunistas, que una de las cosas que reivindica Milei es la motosierra, y la motosierra incluye los programas de vivienda. De hecho, hay un particular, ustedes lo deben haber trabajado, pero cuando vos repasás lo que hicieron con la ley base, con las facultades de la ley base, hay un particular hincapié con el tema de la vivienda y el hábitat, de recorte en la vivienda y el hábitat. La mayoría de los programas, eliminan el ENOSA, que es agua potable, eliminan el programa de vivienda social, el FISU, el Procrear. Vos decís, che, pero qué encono particular con el tema de la vivienda. Y le recortan los fondos a las provincias para que, de hecho, la provincia sin eso no puede hacer viviendas. Tengo un pero antes quiero volver a un dato que me lo olvido siempre. ¿Qué porcentaje de la población argentina alquila? 25%, pero en las grandes ciudades es mucho más. 38% de la ciudad de Buenos Aires, 30% en Rosario, en Villa Langostura, porque es un dato que me pasaron hace muy poquito, de un informe que se hizo hace poco. En el último año la cantidad de inquilinos aumentó un 88%, el 30% de Villa Langostura alquila. Y yo creo que ahí, con lo que dice Hernán, hay algo interesante para evaluar. ¿Qué pasa que se cierra el Procrear y no se defiende? Bueno, que es una política marginal, que es un derecho que se ha transformado en un privilegio de pocos y que además no constituye la tenencia de la vivienda de manera individual en un reclamo colectivo. El que puede pagar dentro del Procrear pagará, y si le toca a un vecino que lo echaron del Estado y que entonces no puede pagar más el Procrear, seguirá. Sí. Pero además eso sucede en una Argentina que durante décadas
baja la tasa de propietarios y aumenta la tasa de inquilinos, en donde además aumenta la producción de vivienda privada de manera récord. Entonces, vos tenés millones de viviendas vacías en la Argentina, producción de vivienda privada récord, aumento de tasa de inquilinos, baja de tasa de propietarios y 150 viviendas de procrear. Yo estoy convencido de que la política de vivienda tiene que ser una política de vivienda de masas, de las mayorías. ¿Y eso es propiedad o alquiler o las dos cosas? Es todo, pero sobre todo no hay forma de garantizar el acceso a la tenencia de la vivienda en calidad de propietario si no empezamos a discutir el valor del suelo, el valor de la vivienda y el valor de los alquileres. Porque si un tipo que tiene 40 departamentos, y estoy diciendo poco, Ritondo tiene 400, y Ritondo también es medio pelo dentro del empresariado de la vivienda, ¿no? Pero si un tipo que tiene 40 viviendas puede venderlas al precio que quiera, en dólares además, puede alquilarlas al precio que se le antoje, y no solo eso, puede dejarlas vacías el tiempo que quiera, difícilmente resuelve ese problema de la vivienda en Argentina, ¿no? Entonces, mientras el mundo, y lo que está pasando en Nueva York con el candidato demócrata, que plantea congelamiento del precio de los alquileres, mientras el mundo está discutiendo nuevas formas de intervenir sobre el problema de la vivienda, nuevas formas que en Argentina son viejas, porque acá una de las primeras cosas que hizo Perón cuando asumió como secretario de Trabajo fue congelar el precio de los alquileres. Bueno, a mí me parece que ahí hay una explicación de, volviendo a sociedad y dirigencia, de por qué la dirigencia no habla de este tema. Y es que no tiene idea. ¿Vos dijiste recién, tener 400 propiedades es medio pelo entre los propietarios? Entre el mercado inmobiliario, sí. ¿Sí? Sí, es un medio pelo, Ritondo. O sea que hay algunos que tienen ¿cuántas? ¿4.000? Elstein tiene muchísimo más que eso. Claro, si me dicen hectáreas de campo... ¿Pero cuántos? No, mercado inmobiliario. ¿Pero cuántos Elsteins hay? Y hay pocos, pero tenés a Constantini, bueno, siempre tengo que dar nombre yo. Y después te lo maneja con cuidado. No, hay un montón y son los que deciden. Una pregunta de parte del debate que a veces hay en redes y demás. Sí. Que alguna vez lo hemos hablado, pero sí. Hay un cuestionamiento respecto del dato de inflación que vos mencionabas, que está relacionado con que la particularidad de la inflación en el caso de los alquileres está muy atravesada por la forma en que se ajusta la cuota del alquiler. Si yo actualizo por la inflación del último año, bueno, medio que miro para atrás todo el tiempo en eso. Sí. Algunos argumentan que la inflación, digamos el diferencial de alquileres o de la inflación de alquileres respecto de la inflación tiene que ver con los contratos viejos, digamos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Que cuando vos mirás los grandes centros urbanos de la Argentina, la cantidad de contratos que se firman son muy pocos, realmente. No sé, te digo Corrientes porque hace poco estuve reunido con la Organización de Inquilinos de Corrientes. Es rarísimo que haya un contrato de alquiler firmado, con pautas claras de atar el precio del alquiler a algún índice, como por ejemplo inflación. Es rarísimo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también hoy hay una dinámica de renovación de nuevos contratos mucho más acelerada que antes. Primero, antes el propietario no podía finalizar un contrato, hoy sí. Segundo, antes tenías un aumento anual. Por lo tanto, tenías una estabilidad que te permitía decir, che, yo acá un año voy a estar, ¿no? Hoy las actualizaciones son cada 2, 3 o 4 meses, atadas a la inflación, en donde si vos pagás 700 lucas de alquiler y el aumento es nada más, como dicen algunos, del 5%, pero el salario lo tenés ultra planchado, y además te aumenta la carne y te aumenta el transporte, etcétera. Cuando llegue el aumento
de ese 5%, 6% del alquiler cada 3 meses te mata. Claro. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que hay mucha finalización de contrato, muchísima, permanente. Claro. Che, mirá, estoy hace 9 meses acá, no puedo más. Entonces, cuando el INDEC mide cuánto varían los precios de los alquileres de forma mensual, no solo está midiendo los contratos que tienen actualización, suponete cada 1 año, cada 6 meses, sino todas estas variables. ¿Y el que no puede pagar el alquiler, dónde está yendo? ¿Qué relevaron? No, hay de todo, hay situaciones dramáticas de gente que vuelve con los padres, de gente que no tiene dónde vivir. Se conoció el dato de gente en situación de calle, que también es récord, más de 10.000 personas solo en la ciudad, ¿no? Mucha gente que se va a hoteles, mucha gente que se vuelve a su ciudad de origen, familias que se dividen. Por eso, cuando decís gente, estás diciendo familias, obviamente. Familias, sí. Y aumenta muchísimo la judicialización, mucho desalojo judicial. No tengo dónde irme, me quedo hasta que se pudra todo. Y para eso, yo insisto con esto, para eso no hay Estado. Eso no transcurre en ámbitos completamente privados, en donde la idea que hay es que nadie puede tirarte una soda, ¿no? Claro. Y entonces cuando alguien se pregunta, che, bueno, pero la gente está tranquila, está viviendo mal, pero no pasa nada. Bueno, hay que preguntarse ahí qué sería que pase algo. Gervasio, sin hablar, no porque no crea en eso, pero para dejarlo al costado en el análisis, ni de sentimientos ni de solidaridad. ¿No hay tampoco una cuota de lucidez o racionalidad de los propietarios? No hablo de los grandes propietarios, hablo del que tiene una propiedad para alquilar. Se hizo cultura sacarle lo más que puedas a otro. Y una cosa es cuando vos tenés un marco legal y político que pone algún freno a eso, y otra cosa es cuando no tenés marco legal, como mínimo. Hoy, además de no tener marco legal, hay un estímulo. Un estímulo a eso feroz, ¿no? Supongamos que eso sea parte de nuestras ideas locas, que creemos que hay un estímulo a eso. Bueno, la realidad es que no hay marco legal, por lo tanto uno dice, che, no es lo mismo el dueño de un departamento en Puerto Madero que uno en Floresta. Está bien, cuando vas a firmar un contrato, las condiciones son las mismas en Floresta y en Puerto Madero. Contrato corto, aumento cada 3 meses atado a la inflación. Y te echan igual. Y te echan de la misma forma, ¿no? Entonces, en ese sentido es tan importante tener marcos legislativos o legales para frenar un poco la salvajada que significa en la Argentina y en el mundo conseguir un lugar donde vivir, ¿no? Gervasio, gracias como siempre por haber venido. Ustedes. Vamos a cambiar de tema, pero no quiero dejar pasar en lo que contó Gervasio hoy. Es tan observable, es tan claro, me parece que no hay mucha cosa para objetar. Puede haber algunas discusiones sobre cómo se regula, cómo no, en qué términos, pero es tan claro lo que está pasando hoy con los alquileres, que llama mucho la atención de todas las cosas, que no esté en la agenda política de algunos sectores. Esto es lo que más me llama la atención. Decía Gervasio de las centrales sindicales como un problema de trabajadores y trabajadoras, y vamos a ver qué es lo que ocurre en los famosos programas que ahora sí, desde la oposición más madura, se va a plantar de cara a las próximas elecciones si estos temas aparecen. Si aparece un volver a la regulación del tema alquiler, o siquiera aparece el tema alquiler o el tema vivienda, más allá de un procrear, que va para algunos sectores, muy pocos, digamos, ¿no? Gracias, Gervasio, de vuelta. Vamos a cambiar de tema. Viene Julieta Weisgold, especialista en comunicación política. Julieta nos trae una pregunta muy interesante. ¿Le sirve a Milei el todo o nada de acá en adelante? ¿Cuánto más le va a rendir el todo o nada a Javier Milei? Vamos a ejemplificarlo con esta palabra. Guillermo Franco, jefe de gabinete, que ya adelantó que todo lo que se votó en el Senado se va a vetar. Como ya lo hemos anunciado, una vez que el gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso, las va a vetar, por supuesto. Como lo dijo en varias oportunidades el presidente, y lo hemos dicho, ¿no? No estamos de acuerdo con esas leyes y de vuelta vamos a utilizar la facultad constitucional que tiene el presidente de la Nación de vetar las leyes.
Hola Julieta, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Como cada martes, cada 15, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, apenas un botón de muestra, digamos, ¿no? Lo que acabamos de ver de Francos. ¿Le sirve a Milei el juego todo o nada? Me imagino que no es una respuesta, que vas a ir construyendo la respuesta o nos vas a invitar a hacerlo. A priori igual ni sí ni no, ni blanco ni negro. Gran juego para viajes. Porque viste que se suele decir le sirve. A corto plazo, electoralmente, si uno mira por ahora lo que se está midiendo, Sí. depende de la encuesta, pero hay muchas encuestas que inclusive en PBA dan a La Libertad Avanza adelante, ¿no? Hay Le dan otras... con una buena elección, digamos, más allá de lo que Sí, pueda pasar, sí. una buena elección en la provincia de Buenos Hay Aires. otras que no, que al revés, ¿no? Dan al peronismo adelante. Pero evidentemente Pero hay reñida. una situación, exacto, de una elección que parece, por lo menos hasta hoy, presentarse de una manera bastante reñida. Con un contexto complejo, ¿no? Para el gobierno, desafiante en términos económicos. Bueno, el índice de inflación, el dólar que se está moviendo, que hay que ver cómo lo atajan, ¿no? Sobre todo en variables que le son las más propias de cara a la gente, ¿no? No hablamos de otras variables de la economía. Entonces, ahí algunos desafíos que va a tener que atender y esta cuestión del veto, ¿no? De nuevo, que aparece en danza y que fue uno de los temas que más caros le costó al gobierno el año pasado de cara a la Claro, en términos de opinión imagen pública, ¿no? de gobierno, cuando vetó universidades y vetó jubilaciones, cayó bastante. Exactamente. Fueron 2 de los 3 picos de caída, digamos, del gobierno. El tercero fue el caso Libra. Sí. En la opinión pública, en general, en todas las encuestas, ¿no? Apareció como una de las cosas más conflictivas y además es algo que uno inclusive cuando veía las encuestas en 2023, en el camino, digamos, a la elección, veías este fenómeno que llamábamos de disonancia cognitiva, ¿no? Entre lo que los propios votantes de Milei querían y lo que Milei decía. Ya se veía en ese momento que no era obvio que todo lo que Milei decía los propios votantes estaban de acuerdo. No se hablaba de jubilaciones, pero había algunas cuestiones como, y si se toca el tema salud, no, ahí no. Y ¿no? Había algunos temas que ya no cerraban. Bueno, sigue pasando lo mismo. Cuando uno va a ver qué es lo que pasa con el comportamiento de esos votantes, de los votantes de Milei, en las encuestas ve, por ejemplo, que aparecen palabras, me las traje anotaditas algunas acá, aparecen palabras, primero la esperanza, si uno dice, en relación a tu futuro, ¿no? Esta pregunta, ¿cómo ves tu propio futuro? La palabra predominante, tanto en votantes de Milei como en votantes de Bullrich de 2023, es esperanza. Pero aparecen otras palabras con connotación negativa. En el caso de los votantes de Milei aparece la idea de pobreza, de miedo, ¿no? Incertidumbre, que aparece también entre los votantes del PRO de 2023. Entonces, la situación del gobierno, si bien va en un sentido, bueno, no es tan liviana, ¿no? Claro. En ese sentido. ¿Y eso es igual para cualquier edad? Eso es igual para los jóvenes, hay una tendencia, digamos, hacia una mayor positividad, ¿no? En relación al gobierno. Pero bueno, pero aparecen estas ideas. Si bien no son las dominantes, aparecen, conviven, digamos. Sí, efectivamente ya está probado que el veto a cosas tan sensibles como universidades, podríamos agregar discapacidad probablemente también, porque está en ese orden, y jubilaciones, no es la misma situación para el gobierno que hace un año atrás. No, a ver, no es la misma situación en el sentido que el gobierno va siguiendo un camino, por un lado va fortaleciendo una senda discursiva, ¿no? Porque la va replicando, uno lo ve cada vez más empeñado en un camino, y con ese camino también lleva a la delantera y logra arrastrar, eso sí es un éxito en términos políticos, digamos, logra arrastrar al PRO en ese camino, ¿no? Y otra cuestión acá que hay que tener en cuenta, me parece, de cara a la elección, es cómo va a jugar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires este acuerdo, ¿no? Que se hace esta vez sí, un acuerdo con forma electoral, digamos, más sólido que en 2023, ¿cómo van a jugar, por ejemplo, los intendentes del PRO en relación a ese acuerdo? Si finalmente van a jugar todos alineados o, bueno, veremos si no tanto, ¿no? Cuando se le ponga en juego por esta misma razón, por esto local. que decís, por si el todo o nada empieza a generar alguna duda. Exacto, por si el todo o nada genera dudas. O sea, el todo o nada puede desordenar más que ordenar, eso es lo que decís. Y también porque yo creo que ordena en un sentido, pero puede desordenar rápidamente, digamos, también está el en temor, otros, ¿no? además, estos salvajes, dicho así, casi entre comillas, porque algunos lo dicen, estos salvajes me van a desordenar el Consejo Deliberante que hoy controlo. Dicen el comportamiento del... Claro. Bueno, de hecho... Milei dice esto. Si en el Consejo Deliberante me ponen tipo de La Libertad Avanza que actúan igual,
En un principio vamos a las elecciones juntos, dicen algunos intendentes del PRO, sobre todo los cercanos a Jorge Macri. Ahora, ese problema lo voy a tener después en el Consejo Deliberante como gobierno. Claro. Temita. Bien. Bueno, es una pregunta que también se hacen del otro lado, eventualmente, ¿no? Pero no importa, es otro capítulo. Por eso hay que ver, digo, también cómo van a terminar jugando esos intendentes, ¿no? Finalmente, de cara a la elección. Si va a terminar siendo muy cerrado, digamos, el orden o no tanto. Más allá de lo que digan. Más allá de lo que digan. Bien. Y también, ¿qué potencialidad va a tener este espacio, este tercer espacio, que yo creo que la elección va a seguir siendo muy polarizada, ¿no? Eso creo que nadie tiene dudas. Pero sí de arañar o de lastimar un poco, digamos, a la Libertad Avanza. Hay que ver si no afecta al peronismo, ¿no? Un poco también. Pues, el espacio de Schiaretti, claro, el espacio que está formando Schiaretti con la UCR y demás. Lo que quede de la avenida del medio. Claro, sí, es algo que en sí mismo no creo que tenga proyección, pero que puede lastimar. ¿A quién afecta más? Bueno, un poco en esta línea que decía la Libertad Avanza y de qué es lo que pasa con los heridos, digamos, del PRO. Y cuando digo heridos me refiero también a parte del electorado que no ve del todo con buenos ojos al gobierno de Milei, o que no le gustan las formas, ¿no? Bueno, tal vez parte de eso pueda ir al voto de vuelta. Partes no creo que, digamos, no estamos hablando de grandes volúmenes de votos, pero pueden llegar seguramente pueden llegar a producir algún efecto en relación a los votantes. Trajiste, Julieta, para compartir algunas placas de Pulsar, de la UBA, ¿no? Sí. De la Universidad de Buenos Aires, respecto de el poder de veto de Milei y qué consideración tiene. A ver, vamos con la primera. Por poder de decisión del presidente, nivel de acuerdo con la frase, el presidente debe poder frenar medidas tomadas por el Congreso si considera que perjudican su plan de gobierno. Es decir, puede vetar, si cree que va en contra de su gobierno, puede vetar. Dentro de los votantes de Patricia Bullrich están muy o bastante de acuerdo, el 53%, 45% no. Este dato es muy llamativo. De los votantes de Javier Milei, están más en desacuerdo con el veto que de acuerdo, 53 a 46. Lo otro es más obvio, ¿no? Votante de Sergio Massa, 87 frente a 13. ¿Qué lees acá? Bueno, justamente es esta plaquita sola la que quedó. Pero ¿por qué me parece interesante? Va en el sentido de lo que decía al principio, ¿no? De que justamente estamos hablando del veto. Esta pregunta está hecha en este contexto, bueno, está hecha en junio. Está hecha, va en el sentido de la disonancia, ¿no? De los propios votantes de Milei diciendo sí, pero bueno, ¿no? Con un poquito de diferencia inclusive de los votantes de Patricia Bullrich, que parecen ir más agresivamente a decir, bueno, no importa la institucionalidad, ¿no? Y es una paradoja. Todos los temas de la opinión pública hoy quedan trazados por la polarización, digamos, terminan siendo de un lado o del otro, y no importa tanto las posiciones al respecto, ¿no? Importa más quién es el gobierno y quién es la oposición, o cuál es la posición política, para ver de qué lado está. Te hago una pregunta, la última, que quizás es la primera pregunta. ¿Milei vos lo ves decidido a Milei al todo o nada, o lo ves más pragmático? No, en este momento parece decidido al todo o nada, parecen ir hacia eso. Sí. Yo pensaba un poco también sobre los resultados, hacia dónde va, ¿no? Con todo esto. En términos numéricos, lo leía Pablo Salinas, politólogo, él hizo un análisis bastante completo de cómo puede llegar a quedar la representación en las cámaras, ¿no? Después de la elección. Y claro, bueno, uno de los títulos en los 3 escenarios que planteaba él, de máxima, de media y de mínima, es que la Libertad Avanza suma, ¿no? Bancas, cosa que no es rara porque tiene pocas bancas, tiene menos para poner en juego. Pero ese puede ser un título, y de hecho es uno de los títulos, ¿no? Que estamos viendo en general, más allá va a tener mejor representación seguro, así no le vaya muy bien. Va a mejorar su posición. Ahora, por eso decía va a mejorar su posición, pero no puede, no va a quedar en una posición dominante absoluta. Va a tener que negociar en cualquiera de los 3 escenarios que planteó. Y Julieta, ¿hay un desencanto de los desencantados o es algo así? Te lo explico la pregunta. Desencantados del peronismo. O tal vez votantes nuevos, desencantados familiarmente del peronismo, que en el 2023 votaron a Milei y que ahora están desencantados de Milei. Por eso hablo del desencanto de los desencantados. ¿Existe eso? Mira, yo insisto en esto que me parece como más neurálgico. Yo creo que no, todavía eso es pronto para responderlo. Creo que
que sí hay un encantamiento con asteriscos, ¿no? Con muchos asteriscos, desde la elección. El punto es qué pasa del otro lado, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Para hacer algo con Claro. esos asteriscos, cómo se rearticula el escenario político en general. Pero no es que, insisto, los propios votantes de La Libertad Avanza, vos vas a un estudio cualitativo y escuchás gente que te dice, que no es que te dice viva el individualismo, no pasa por ahí, no necesariamente pasa por ahí, no digo que no sea, digamos, que no pueda haber un perfil así, pero no es necesariamente eso. A veces es gente que te dice yo no quiero volver para atrás, quiero otra cosa, seguramente tengan un discurso, tengan una mirada en contra del kirchnerismo, digamos, pero que también es gente que le puede llegar a molestar el veto al aumento jubilatorio y demás, ¿no? Pero Entonces, me las aguanto. asteriscos, sí, gente que te puede Bien. llegar a decir, me tomo en vez de tomarme 2 bondis, si tengo que ahorrar, me tomo 1 y camino, pero yo quiero hacer otra cosa. Entonces, esa es la complejidad del escenario. A no subestimar eso, digamos. No, claro, parte de la por eso oposición. digo, esa es la complejidad del escenario, y el escenario para mí es complejo tanto para el oficialismo Pues como para la complejo oposición. socialmente, no electoralmente, entonces, También. por lo que estás contando, claro. Sí, también, en los dos planos. Claro. Sí. Julieta, gracias por haber venido, como No, siempre. gracias a ustedes. Bueno, vamos a saludar. ¿Ya está línea? Nos vamos a una tanda. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una tanda. Y al regresar vamos a hablar con Pedro Peretti, dirigente agrario, y vamos a repasar pormenores de la reunión de hoy del presidente Javier Milei con la mesa de enlace en la rural. ¿Y a qué se está dedicando Daniel Scioli por estas horas? ¿Alguna vez se pregunta, qué estará haciendo Scioli en este momento? ¿Se acuerdan de algún programa? Lo va a contestar Martín Granowski, pero todo eso después de la tanda. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, Bonobón y Choco Kofler de mandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol.
porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Espadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Espadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR. Nos vamos a detener en la reunión de Javier Milei con los integrantes de la mesa de enlace en La Rural. Enseguida hablamos con Pedro Peretti a ver qué mirada tiene en general del momento del gobierno, las políticas del gobierno, los intereses de la mesa de enlace y en general el resto de la heterogeneidad del mundo agropecuario. Pero vamos a ver qué dijo Nicolás Pino, muy interesante, el titular de la Rural, cuando le preguntaron por el tema retenciones. A mí no me cabe duda que el camino que estamos transitando es llegar a la retención, el derecho de exportación cero. Para los que no lo tienen claro, los derechos de exportación, las retenciones es el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción. Y en el caso puntual de la soja, la famosa soja, que está recibiendo el precio histórico a nivel mundial, no es que nosotros ponemos el precio, digo la Argentina, precio históricamente bajo, y los productores que hacemos soja sufrimos ese impuesto perver 33%, es hasta obsceno tener una carga impositiva de 33%, más todo lo que seguimos pagando los argentinos que laburamos. Entonces, no hay que discutir, hay que insistir. El camino es por achicar impuestos, porque después el campo va a sorprender realmente a la Argentina en la capacidad productiva que tenemos. Y estoy seguro que el camino está yendo para ese lado. Bueno, Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural, en el barrio dirían llorando, ¿no? Muy preocupado. Es un lugar muy interesante el que tiene Pino, incómodo probablemente, porque tiene que representar al resto de las patronales agropecuarias, que están, no como Pino, ahora van a ver, están muy enojadas con el gobierno por el tema de retenciones, pero al mismo tiempo tiene un vínculo muy estrecho con Javier Milei. Miren, vamos a tomar, antes de saludar a Pedro Peretti, vamos a leer algunos párrafos de la nota de Leandro Renú, colega del diario Página 12, siempre muy interesantes las notas de Leandro. Insólita reunión de Milei y la mesa de enlace, el presidente insultó, negó tensiones con el dólar y hubo ruido entre referentes agrarios. Dijo que Villarruel y los gobernadores se ponen contra mí, contra el país, y no pudo dar fecha de baja de retenciones. Pino, de la Sociedad Rural,
sorprendió con un mimo al libertario. Lo admiro, Javier, le expresó. El resto, menos cariñoso, le preguntó al mandatario por qué los dólares del agro se van en viajes turísticos al exterior. Vamos a ir bajando algunos párrafos interesantes, pero la contradicción es espectacular. Ustedes lo escuchan a Pino, decían, bueno, están de punta con Milei. Pero sin embargo, en medio de la reunión, cuando Milei hablaba, Pino le gritó desde la mesa, te admiro, Javier. Dimos dólares, pero se fueron en turismo. Naturalmente, bueno, ya había contado Leandro todas las quejas del gobierno. Es decir, apareció un Milei muy enojado, algunos dicen que insultando, contra gobernadores y contra Victoria Villarroel, porque están en contra del país y lo quieren boicotear. Naturalmente, en medio de la bronca del presidente, esa que les cuento, y la de ellos, la de los dirigentes rurales, por las negativas a todos los pedidos, uno de los 4 presidentes de entidades le disparó munición gruesa. El problema, presidente, es que nosotros le dimos un montón de dólares al gobierno, vía ventas y exportaciones. Pero esos dólares se nos van en turismo, en gente que viaja al exterior. Karina se acomodó en la silla, gran pluma de Leandro, y Milei respondió de una, están equivocados, no es así. Devolvió y esgrimió una explicación técnica que no entendió ninguno de los presentes, algo que suele ocurrir, ¿no?, con el presidente de la Nación. Bueno, sigue hablando sobre el tema y después miren este apartado. Hablen con Sturzenegger. A renglón siguiente, los enviados de enlace, de la mesa de enlace, le pidieron a Milei ver si puede interceder en el achicamiento que se está haciendo en el INTA y el INTI. 2 organismos clave para el agro. A ver si nos entendemos. Es decir, la mesa de enlace defendiendo al INTA y al INTI. No tengo idea, eso lo tienen que hablar con Sturzenegger, dijo el mandatario, tirándole la pelota al ministro de Desregulación, que sigue cobrando un sueldo por una función que hace casi una semana no tiene. El problema es que los empresarios ya chocaron contra esa pared. El otro tema que le pidieron al presidente es evitar el desmantelamiento del Banco Nación, que también está siendo cerrado a paso por Caputo. Quédense tranquilos que yo lo voy a defender, pero las sucursales que cobren tasas municipales las voy a cerrar. Dijo el mandatario, el Banco Nación es central para el agro porque de ahí y del Banco Provincia han salido y salen los volúmenes más importantes del financiamiento para las tareas y proyectos diarios. Hay quien se sorprende, dice, bueno, gran doble vara. La verdad que no hay gran sorpresa. ¿Por qué doble vara? Porque dice, bueno, con este mismo enojo otro gobierno le cortaba la ruta. Y es lógico que no le hagan, porque hay una afinidad ideológica. Es lo que hablábamos ayer, cuando hablamos de Victoria Villarroel. ¿A quién le habla Victoria Villarroel? Bueno, le está hablando a todos los que piensan igual que el presidente en términos políticos, en términos ideológicos, pero tienen algunos peros. Y entonces suceden estas cosas. Creo que no hay que asombrarse tanto por esa doble vara. Saludamos a Pedro Peretti, dirigente agrario. ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Por el llamado. Gracias por atendernos. Perdón que te hicimos escuchar alguna de estas cosas antes. ¿Qué opinas de todo lo que recién mostramos? De la palabra de Pino, de lo que pasó en la reunión, según lo que cuenta Leandro Renú. Bueno, a ver, lo que uno puede sacar acá, hay que reconocer que la derecha tiene una gran conciencia de clase. Creo que lo que hay ahí es una conciencia de clase de que están dispuestos a bancarse, a perder plata, con tal de que no vuelva a gobernar el kirchnerismo, con tal de que no vuelva Cristina Fernández. No el peronismo, no el peronismo. En el campo hay que tener muy en cuenta esta definición. Hay un peronismo que es muy amigo de ese campo de derecha, que va a comer, que se lleva muy bien, que tiene nombre y apellido. Ese peronismo no le molesta. Lo único que le molesta es el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso están dispuestos a hacer un sacrificio económico. Les ha ido muy bien durante todo este tiempo, están dispuestos a hacer un sacrificio económico con tal de que no vuelva a gobernar el kirchnerismo. Y de eso se trata lo que hace Pino, que es un ministro sin cartera del gobierno de Milei, es un vocero del gobierno de Milei y que por supuesto cumple ese rol porque sus socios y sus consocios de la sociedad rural argentina les puede ir mal con el campo, pero tienen negocios por otro lado en todos los lados, claro. ¿No es cierto? Bueno, se vio un documento de la Sociedad Rural de Rosario muy crítico, pero por lo que vos decís, Pino entonces tiene que hacer un equilibrio con algunos otros sectores de la sociedad rural en todo el país y sobre todo con el resto de las patronales. Mira, el rol de las otras es un rol muy deslucido, Pablo. La Federación Agraria Argentina
no puede sentarse en esa mesa. No puede sacarse una foto con Milei después de esa reunión. No puede la presidenta bajo ningún punto de vista. Porque este presidente está destruyendo todo lo que ayudó a construir la Federación Agraria Argentina a lo largo de muchas décadas. Entre ellos el INTA. Hay un ataque sistemático al INTA, a una organización señera. Cuando vos te afiliabas a la Federación Agraria Argentina, la bolilla 1 era defender el INTA. ¿Por qué? Explícanos por qué, Pedro. Y porque era el organismo fundamental que tenía para mejorar la calidad de vida y la producción de los pequeños y medianos productores. Pues si vos sos un gran productor, tenés tu asesor privado, tenés tu ingeniero agrónomo privado, tu empresa, no lo necesitas. Ahora, si vos sos un pequeño productor que no podés pagarte un asesor privado, ¿a dónde vas a buscar asesoramiento para hacer más eficiente tu producción agropecuaria? Al INTA, al INTA. Y el INTA cumplió un rol extraordinario en la Argentina. Entre las cosas geniales que hizo el INTA en la Argentina es el silo bolsa. El silo bolsa es un invento casi 90 por el nylon y todo lo demás venía de Estados Unidos en la década del 70, pero el ingeniero Cassini del INTA es el que lo adapta al embolsamiento, para embolsar cereales, lo adapta como silo bolsa, y es un invento genial que se exporta, que genera divisas. El INTA generó 900 variedades de vegetales nuevas en la Argentina. El INTA generó el arroz de fibra larga. Por eso yo digo que el que tuviera que estar al frente de la defensa del INTA es el Partido Justicialista. Ahí tenemos que estar nosotros al frente de eso, y lo que hay que plantear con el INTA no es que hay que achicarlo, hay que agrandarlo al INTA. Ese es el debate que tenemos que dar nosotros con la sociedad, no con la derecha. La derecha no podemos discutir nada, porque un tipo que compara a un científico con un ñoqui es un reverendo imbécil. No tiene otra definición, es un imbécil, no tiene otra explicación. ¿Cómo vas a comparar a un científico con un ñoqui? Entonces nosotros lo que tenemos que plantearle a la sociedad es otra cosa. Tenemos que plantearle y lo que tendría que plantear la Federación Agraria, como vocera de los pequeños y medianos productores, es que al INTA no hay que achicarlo, hay que agrandarlo. Necesita más científicos, más campos, más técnicos. Eso es imprescindible para que mejoremos el arraigo, la integración productiva, la industrialización de la ruralidad, el mejoramiento de la producción, en fin, un montón de cosas. Hernán. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Te pregunto, recién lo escuchábamos a Pino, un poco llorar por las retenciones, no me sorprende demasiado, pero te quiero preguntar por la rentabilidad del sector agropecuario en este momento, si el sector agropecuario está contento con las medidas de Milei o no, ¿cómo es la situación? No, la rentabilidad es casi inexistente. Acá ha habido una gran inflación en dólares. Y vos pensás que, ¿cuánto estaba el gasoil con Massa? ¿Cuánto está hoy? 1200%, un insumo básico, central para la producción agropecuaria. Debe haber aumentado el 1200, el 1000%, no tengo el número exacto. Así pasó con todos los insumos. Hay una inflación en dólares galopante en la República Argentina, y por eso que la única salida que hay a esa encerrona es la segmentación de retenciones. La única manera que tiene la Argentina y los productores pequeños y medianos para que se bajen las retenciones es segmentarla, porque las retenciones son una imposición del Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno hoy tocar las retenciones para abajo para el gobierno significa casi lo mismo que devaluar. Las dos cuestiones les hace perder el gobierno. Si el gobierno tumba las retenciones para abajo, las retenciones explican casi, solamente el complejo sojero explica 5.000 millones de dólares en retención aproximadamente. Es lo que sostiene el discurso de superávit fiscal, que a su vez es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Porque vos no te olvides, Hernán, que las retenciones, Macri las quiso bajar en el 16. Y cuando trajo de vuelta al fondo en el 17 se la volvieron a exigir. Y ahora se la vuelven a exigir. Por eso Milei no las va a sacar nunca las retenciones. O la va a sacar cuando el Fondo Monetario le diga sacala. Cosa que parece imposible. Porque es lo que garantiza el superávit fiscal y el repago de la deuda. Entonces me parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque en definitiva, Pino, que es el principal sostén político de este modelo, es el principal responsable de que sigan estando las retenciones. ¿Se entiende? Martín. ¿Cómo estás, Pedro? Martín Granoski, nombraste creo que 3 veces a la Federación Agraria Argentina.
¿La das por perdida? ¿Ese sector debería plantearse retomar la Federación Agraria, inventar otra cosa, otro tipo de organización? ¿Cómo lo ves? Y veo que es clave. Perder la Federación Agraria Argentina es una derrota muy grande para el campo nacional y popular, porque se perdió la voz agraria. Cuando vos ves el resultado electoral de Santa Fe hace poquito, te das cuenta dónde ganó el PJ, que ganó ampliamente las elecciones, y dónde perdió. Sacás lecciones de la importancia de tener una organización agraria. Nosotros con los compañeros siempre decimos lo mismo. Hay dos cosas que la derecha fue sumamente inteligente. La primera gran inversión que hizo la derecha fue comprarlo al gordo Lanata. Esa fue una gran inversión que le dio muchos resultados. Y la segunda gran inversión que le dio mucho resultado electoral fue cooptar a la Federación Agraria Argentina, porque nos dejó sin voz en el interior profundo y no hemos podido hacer pie ahí. Nosotros debemos buscar alguna política que recomponga la relación con la pequeña y mediana burguesía agropecuaria para tratar de hacer una buena elección ahí. Ahora, muy importante, eso no significa menemizar el discurso del Partido Justicialista como se hizo hasta ahora. ¿Qué significa esto? Es tomar las propuestas de la mesa de enlace, hacerla propia y verbalizarla como propia. Eso evidentemente no dio resultado. Eso fue lo que se hizo con Massa y Bajilo, que le bajamos las retenciones, tomamos todas las demandas de la derecha y perdimos electoralmente en todo el interior profundo. El mejor ejemplo de eso es la economía del maní. El maní le bajamos el 100% de las retenciones al cultivo que es más rentable de la República Argentina, que se exporta el 97%, y en la zona manicera perdimos las elecciones 85-15. Evidentemente, o el campo nacional y popular discute una nueva política agropecuaria, crea una nueva política agropecuaria, crea nuevas varas para medir cómo se mide el éxito de un modelo económico, o vamos a seguir perdiendo las elecciones en ese territorio. Pedro, siempre un gusto escucharte. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por llamar y salud y cosecha para todos y todas. Es muy amable. Que esté muy bien, Pedro Peretti. Bueno, vamos a hacer una breve tanda y cuando volvamos nos explica a qué se está dedicando con mucho esfuerzo Daniel Scioli. Martín Granowski, dale, ya venimos. Consulta. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, muy bien. Martín Granowski, ¿qué es lo que está haciendo? ¿A qué le está dedicando mucho empeño y esfuerzo el ministro Daniel Scioli? Hay que tener en cuenta, para no ser cruel, que Scioli tiene 3 áreas a cargo. Turismo, ambiente y deportes. Sí. Ahí lo vemos en la foto con el presidente Javier Milei y con Guillermo Francos, que es quien lo acerca, él depende de Guillermo Francos, jefe de gabinete. Voy a decirte una cosa. Diga. Es una foto que todavía me impacta. ¿Sí? Sí. Es una foto que todavía impacta en términos de lo que... del salto ideológico, de la conversión, llamale del transfugismo, llamale como quieras. Pero me parece que es una foto todavía muy impactante. Es una foto que también, de alguna manera, resume la crisis de la política argentina, o de un sector de la política argentina. Es un transfugismo orgulloso en el caso de Scioli, además de todo, ¿no? Porque no es me meto acá porque más o menos me conviene, es me meto acá porque me conviene y además de todo hago propaganda.
Digo, porque Scioli hace propaganda. Scioli hace propaganda política. Digo, no es solamente que hace gestión. Hay otros casos en los que hace gestión, digo, pero en este caso hay una asunción, no sé si por convicción o no convicción, no me importa a mí. Lo que aparece públicamente es el mismo discurso del presidente, y los tuits de Scioli terminan con la libertad avanza. Bueno, decíamos. Bien. Tiene 3 funciones. Tiene 3 funciones. Vamos a ver cómo empezó alguna de la primera. Bueno, dale. A ver. Ahí está, Juegos Evita. Los Juegos Evita son uno de los eventos deportivos más importantes de la historia argentina. Alguna vez lo tratamos, me acuerdo cuando esto es del año pasado. Sí. En el anterior QR hablamos de esto, porque los Juegos Evita empiezan durante el gobierno de Perón, con Carrillo, ministro de Salud, con una concepción social. Era deporte y además aprovechar para detectar enfermedades, para detectar enfermedades infecciosas, para ver el estado de salud de pibes, pibas y adolescentes, en aquel momento más varones que mujeres. Bien, en un momento el gobierno nacional dijo, se terminaron los Juegos Evita. Y se terminaron por el nombre, aparte de todo. Y ahí Scioli entonces, y ahí está el título de Buenos Aires 12 de ese momento, decide algo que no es a medias, en realidad los destruye. Que los Juegos se evita con nombre, pero sin plata. ¿Qué es sin plata? Las provincias, de ahí en adelante, estamos hablando de cientos de miles de pibes y pibas, cientos de miles, no de 2 o 3. Se tienen que hacer cargo de todo eso. Se tienen que hacer cargo de todos los gastos, de alojamiento, de traslado. Alimentación. Si a eso le sumás los recortes a las provincias, claro, a la provincia de Buenos Aires, pero no solo a la provincia de Buenos Aires, en realidad a las provincias no les alcanza para eso, para obra pública, para arreglar rutas, para arreglar agua potable, hablaba Hernán antes, para pagar los sueldos de los provinciales, para pagar los sueldos de los municipales. Olvídate, Juegos Evita, en ese caso, me acuerdo que lo hablamos, buena parte se termina. ¿Te acordás? Sí, ponderamos lo que estaba haciendo la provincia de Buenos Aires con los Juegos bonaerenses, con Leandro Lurati en ese momento, a partir de lo que está pasando con los Evita. Bueno, o sea que en este bien, caso... esa es la parte de deportes. Sí. Bien, la parte de deportes, esta es esto más el apoyo a las sociedades anónimas deportivas, ¿no es cierto? Que eso sigue, no se terminó. Que haya sido frenado por una parte, en realidad, de la opinión pública y de los propios clubes, no quiere decir que ese proyecto no exista. Bien, esa es la parte de deportes. Vamos a lo que sigue. Ahí está, esto es un estudio de CAME de los 2 fines de semana largos de junio. Cámara Argentina de la Mediana Empresa, escapadas más austeras en los 2 fines de semana de junio. Epa, se nos fue un poquito. Sí, porque quiero ver las cifras de abajo. Fíjate los últimos... Fíjate los últimos para hacerlo rápido. Es el mouse de Bravo, está bravo el mouse. Sí, pero mirá, Pablo, los 2 últimos puntos. A ver. La cantidad de gente que viajó durante 6 días, porque fueron 2 fines de semana largos, fue un 16,16% menor a los mismos fines de semana del año pasado. Sí. Que encima tuvieron un día más porque hubo un extra large. Y también este año el gasto total resultó un 27,9% menor a precios reales que el del año pasado. Esa es la parte de Scioli en turismo. Los turistas de este año tuvieron estadía promedio de 2,2 noches, cuando el año pasado, con un día más feriado, fue de 2,9 noches. Bien. Caída. O sea, turismo... Entonces, deportes para abajo, turismo para abajo, vamos a ver ambiente. Bueno, vamos a ambiente. A ver, dale, preocupación del día. A ver si tenemos la foto de la reunión del día de Scioli, bueno, no importa. Scioli estuvo reunido... Tenemos un tape, vamos a compartirlo. Ah, bueno, dale. Biólogos, los vecinos, la empresa que se ha comprometido a hacerse cargo de lo que su colega hacía referencia, de estas vacunas modernas que hay, anticonceptivas, para comenzar a limitar la reproducción, que aumentó el 114% en algo más de un año, generando estas situaciones que ustedes reflejaban con toda claridad. Entonces lo que se busca es armonizar entre lo que necesitan los vecinos y también que los carpinchos puedan tener su alimentación, porque de hecho uno de los conflictos que hay entre grupos familiares de carpinchos es por la alimentación, es por el lugar por donde circulan, se han reportado todo tipo de accidentes, inconvenientes, entonces se tomó decisión en 2 caminos. Una, esta vacuna, que efectivamente SENASA va a facilitar la importación de las mismas, y por otro lado,
comenzar con una prueba traslado hacia fin de agosto, aprobación de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Fauna mediante, para que una población de aproximadamente 70, 80 carpinchos, que son estas 3 familias, como se la llama, en zona de riesgo, y a partir de ahí puedan ser monitoreadas en un... Los temas Yo realmente recuerdo, importantes. Martín, Daniel Scioli en Desiguales, en la televisión pública, con Luli Trujillo. Y un día nos contó que él había inventado un aniversario del tiempo que él estaba en Brasil, como embajador en Brasil, y que de esa manera logró, torta en mano, velita prendida, tener una reunión con Bolsonaro, y que en esa reunión logró salvar el Mercosur. Scioli visto por Scioli, de salvar el Mercosur, según su propio relato, a la preocupación por la alimentación de las 3 familias de carpinchos que están en este momento ahí en Nordelta. Estamos hablando de Nordelta. Dice y además, mucho, ¿no? 70 carpinchos sobre miles no son nada. Pero además de todo, digo, esto no es una cuestión económica sobre todo, porque en realidad lo que Scioli no dice acá, pero ya ahora se sabe, es que parte de las soluciones, entre comillas, porque una parte dice que son soluciones y la otra dice que son tonterías, ahí tenemos a los carpinchos en fila. Yo insisto, perdón Martín, ahí te retomo el diálogo, déjame esta imagen, Dale. ahí te retomo el diálogo. Sí. Yo insisto, Scioli, según él, pasó de salvar al Mercosur cuando Bolsonaro era el presidente de Brasil a este problema. Yo no digo no sea un tema a ocuparse, no digo, realmente debe ser un tema para ocuparse Es que la verdad que es un tema importante, porque fíjate, el programa empieza con el ancla. Sí. Una frivolidad. Entonces, los trabajadores son el ancla de este programa económico. Sí. Sigue con la frivolidad de Gervasio, que es la frivolidad de los alquileres. Y después la frivolidad de Pedro Peretti, que se preocupa por la propiedad del agro, por las retenciones y todo eso. El tema realmente importante es eso. Mira, la vida es finita, eso se sabe, ¿no? Porque te morís. La energía también es finita. Y cuando sos funcionario, el tema de la finitud de la energía y de la dosis de energía es ¿a qué te dedicas? El día de hoy de Scioli, no solo en términos propagandísticos, sino reales, porque ahí vimos que hubo una reunión, estuvo dedicado a los carpinchos. ¿Para vos es humo? ¿Es humo para vos? ¿O es propaganda de Scioli? Porque yo insisto, el problema existe, no estoy negando el problema. Hay otros. Sí, lo que pasa es que depende, algunos dicen que el problema no existe, que la cantidad de carpinchos es la misma que hay, y que lo que hay, en realidad, y ahí volvemos a lo de Gervasio, que en realidad el problema es el nivel de especulación inmobiliaria y la destrucción de los humedales. O sea, los carpinchos están diciendo, che, ¿ustedes qué hacen acá? Nosotros estábamos primero y además no es que los carpinchos se reproducen fabulosamente, digo. Hay un montón de leyendas al respecto, pero yo no soy carpinchólogo. Lo que digo es, el problema del medio ambiente en la Argentina, me acuerdo que Ginés González García decía, el primer problema del medio ambiente de Argentina ya hace mucho son los basurales a cielo abierto, porque son los que influyen sobre la salud de los pobres. Bien, pasamos del tema de los basurales a cielo abierto como primer problema de ambiental argentino a, por el secretario de Ambiente, los carpinchos de Nordelta, que para una parte los habitantes de Nordelta no son ni siquiera un problema. Son animalitos simpáticos. Simpático animal, el carpincho. Y está muy bien lo que marca eventualmente Martín, ¿no? ¿Cuál es el tema que hay que observar? Si el avance sobre los humedales o lo que se hace efectivamente con estos animales. Pero bueno... Que los dejen y listo, es fácil. Dedícate a otra cosa, Daniel Osvaldo. Sí. No, yo insisto, debe haber gente que está preocupada por el tema. No quiero subestimar eso, no ese es el gente punto. Está preocupada por eso. Ni me río del asunto. Cuando vos sos funcionario... Hernán Lecher lo está viendo con mucha seriedad el tema. Claro, pero... No, a mí me parece bien el abordaje, Scioli. Fin. O sea, está bien, digo, si hay un problema, vayan, arréglenlo. Bien. Me da la impresión que además hay una cosa de, bueno, problema de ricos, digamos, me da esa cosa. Bueno, puede haber algo, problema al fin. Pero yo me quedo con la imagen de Scioli. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema. Este es un tema muy interesante, que también creo que hay que analizar un poco más en profundidad. Tiene que ver con el enfrentamiento entre Maximiliano Puyaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, y Mercado Libre, es decir, con Galperín. Esta nota tiene un par de días, la tomamos de nuestro diario Perfil. Sospechan que Galperín utiliza la empresa para favorecer a Milei en discusiones con los gobernadores, batalla entre Puyaro y Mercado Libre. Pero en realidad hay un problema que tiene que ver con
bueno, dice la bajada, la disputa ocurre en medio de una fuerte tensión de nación con provincias, reclamo de Santa Fe por sistema de cobro de Mercado Pago, utilizado por los narcos, la presión impositiva, pero en definitiva también resume de alguna manera un capítulo, un episodio, entre corporaciones y los estados que regulan. En este caso, la provincia de Santa Fe, también pasa esto en la provincia de Córdoba. Está en línea Carlos Del Frade. Carlos Del Frade es colega, pero también es diputado provincial allí en Santa Fe y siempre un amigo de este programa para charlar cuando lo requerimos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gustazo. Para nosotros también, muchas gracias y sobre todo por la hora. A ver, Carlos, ¿nos resumís cuál es el problema? Queremos entender cuál es el problema de fondo entre el gobernador de la provincia o la provincia y su regla de juego y Marcos Galperín. Sí, en primer lugar, el contexto que hay que ubicar es que Puyaro es un aliado estratégico del gobierno de Milei. Esto es fundamental marcarlo en el contexto, pero como ahora la discusión pasa por cuáles son los recursos que van a las provincias, porque en este problema de lo que significa tener un país profundamente unitario que concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires y con un gobierno como el de Milei que usa el Estado para justamente servirle a los intereses minoritarios, se recorta todo lo que tiene que ver con la coparticipación y esta es una discusión estructural en Argentina. En medio de la discusión, a fines del año pasado, comenzó a aparecer la necesidad de cobrarle a aquellas entidades financieras nuevas, como son Mercado Libre, Mercado Pago de Galperín, porque estaban generando una economía en negro que tenía 40.000 cuentas en negro, tenía en la provincia de Santa Fe. Eso nos pareció para nosotros una jugada importante, porque generalmente no se le cobra, por ejemplo, ingresos brutos a las exportadoras, lo que genera que después la mochila de los impuestos cargue sobre las espaldas del pueblo santafesino en la clase media de los sectores populares. Pero una vez en este sentido estaba bien cobrarle a la empresa de Galperín. Que además, corregime, Carlos, la actividad financiera tiene este impuesto. Y Galperín realiza esa actividad, pero no lo paga. Exactamente, y debería incluso pagar más la actividad financiera en la provincia de Santa Fe. Nosotros justamente hemos puesto una ley en relación a este tema. Pero más allá de esto, efectivamente Galperín debía pagar esto. Esto se recrudeció a partir del 1 de julio, porque como bien decía el título de perfil que ustedes mostraban, Galperín es socio estratégico de esta planificación del saqueo, de esta crueldad institucionalizada que es el gobierno de Milei, y por lo tanto sale a discutir públicamente con Puyaro y sale de nuevo un hombre muy serio. Yo no tengo la misma visión política, pero es un tipo muy serio, muy responsable, el ministro Olivares, el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, y dice algo más. En todos los allanamientos, en los lugares de venta de droga, especialmente en el Gran Rosario, se encuentran tres cosas: drogas, armas y esto que se llama los dispositivos point de Mercado Pago. Eso generó una discusión más grande, pero lo cierto es que lo que está en discusión es cuál es el rol de las provincias, a quién hay que cobrarle impuestos para que la vida cotidiana no sea tan pesada para la clase media y los sectores populares. En este sentido, me parece que está muy bien, porque si hay algo que queda claro, es que efectivamente el 50% de la actividad económica en la Argentina es en negro, y estos sistemas, como el de Galperín, utilizan todo esto para generar más operaciones en negro y desfinanciar cada vez más a los estados provinciales, que terminan absolutamente subordinados a esta manera tan caprichosa de manejar la Argentina desde Buenos Aires, que se ha profundizado dramáticamente con Milei. Y Carlos, ¿cómo respondió Galperín frente a ese movimiento del gobierno de Santa Fe? Respondió diciéndole que tenían que bajar la carga de ingresos brutos. Vos sabés que esta es una discusión, las provincias en realidad cobran ingresos brutos porque todavía está sobreviviendo increíblemente el artículo 125 de la Constitución Nacional, que viene de los tiempos de la guerra del Paraguay, cuando por la cuestión de la guerra la nación decía que tenía más necesidades que las provincias y entonces le prohibía a las provincias cobrarle impuestos, gravamen a las exportadoras. Sí. La guerra del Paraguay terminó, obviamente, pero sin embargo esto ha generado la permanente dependencia de los estados que se llaman subnacionales, las provincias con la nación. Entonces,
Galperín sale a batallar, como lo hace también Milei, con esta cuestión de la carga de ingresos brutos. Pero lo cierto es que los ingresos brutos es un impuesto que se cobra sobre la facturación de los negocios que se hacen en cualquier territorio de la provincia. Y está bien que exista, porque mientras no exista todavía hoy en la Argentina una discusión en serio sobre ley de coparticipación, la discusión de ese artículo de la Constitución Nacional, ¿de dónde va a sacar la provincia el dinero si no es gravando a los intereses que más dinero hacen en la provincia y además desde la economía en negro, como es el caso de los negocios de Galperín? Y entiendo también que Galperín amenazaba con aumentar las tarifas de los servicios que efectivamente brinda si esto no volvía para atrás. O sea, terminan... Ya lo hizo en 3 provincias a partir del 1 de julio, Pablo. Claro. Que son Córdoba, Santa Fe y Jujuy. Ya lo está aplicando Galperín de esta manera, por supuesto, tirándole la mochila a la gente que usa la aplicación. Pero mira financiera. qué interesante, porque además con mucha publicidad sobre esto. Entonces, las sociedades de estas provincias, estos pueblos de estas provincias de Jujuy, de Córdoba y de Santa Fe, presionan hacia el propio gobierno provincial para que legitime la quita de la presión impositiva. Ahí es donde me parece que es interesante, como muestra Carlos, y te escucho en la conclusión, me parece interesante en la pelea de fondo que es corporaciones versus estados. Sí, además, lo que significa la discusión en serio en la Argentina, ¿por qué una provincia como Santa Fe, que genera nada más y nada menos que el 40% de las exportaciones, la provincia de Buenos Aires genera el 28%, y sin embargo no recibe todo eso, y una provincia que tiene un producto bruto geográfico, como se llama el Producto Bruto Interno de cada provincia, de 50.000 millones de dólares, tenés hoy casi 700.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Esto es una discusión estructural de la Argentina y que imprescindiblemente hay que dar dentro de la provincia y afuera, porque Galperín, en definitiva, lo que está haciendo es una herramienta del gobierno de Milei para desfinanciar cada vez más a los estados provinciales. Y me imagino además, Carlos, que esta es una discusión a la que no se le quiere dar mucha publicidad. No, porque empieza después la otra discusión. Nosotros en esto decimos, tiene razón, en este caso tiene razón el gobierno de la provincia de Santa Fe, claramente la tiene. Pero después el otro problema está que con este verso instalado de que no hay que cobrarle impuestos a los más ricos, la vida cotidiana la termina pagando la gente común, y eso es injusto, y eso es lo que está mal. Entonces, cobrar el impuesto a Galperín y también cobrar el impuesto a las exportadoras, porque se pagan millones y millones de dólares. Pero vos te imaginás, Carlos, por eso digo, mirá si esta discusión estuviera más en agenda, la pregunta que nos haríamos sobre Galperín la extenderíamos sobre un montón de otras cuestiones. A ver, ¿a qué se le cobra efectivamente impuesto y a qué no? Y entonces ahí tendríamos, ¿no? Ahí tendríamos un despelote bárbaro. Pero yo creo que es la gran discusión de la Argentina, porque después la vida cotidiana termina, insisto, pesándole cada vez más a los sectores medios y a los sectores populares, porque lo que sí queda sin pagar un solo peso son los sectores más poderosos. Por eso la Argentina tiene un empobrecimiento cada vez más grande, entre otras cosas, porque esa economía ilegal de la cual se nutre Galperín, tiene además el salvoconducto de que después la propaganda de los sectores, que lamentablemente tienen muchos votos, le dicen a la gente, no se tiene que cobrar impuestos a los sectores exportadores. Y la verdad que está mal, porque si no le cobras a los que más tienen, el peso claramente empieza a caer en los que menos tienen. Tiene una última pregunta Martín Granowski, Carlos. Buenas noches, Carlos. Cuando vos hablas de exportadores y de cobrarles impuestos, ¿estás hablando del sistema impositivo o estás hablando de controlar la evasión de los exportadores? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque claramente vos tenés un... Vicentín sintetiza esta pregunta que vos me haces. En Vicentín se producían dos cosas hasta el año 2019. Por un lado, una exportación que generalmente se iba sin dejarle nada a la provincia de Santa Fe, y por el otro lado tenías sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, porque solamente a través de una declaración jurada de la empresa el Estado funcionaba. Allí el Estado funcionaba, por supuesto,